Buenas tardes, compañeros y profesora. Les voy a exponer la norma oficial mexicana 029 STPS 2011, la cual trata de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo, condiciones de seguridad. Los principales puntos a tratar van a ser los objetivos, el campo de aplicación, las obligaciones del patrón, de trabajadores, el plan de trabajo, los procedimientos que se deben de seguir ante el mantenimiento de las instalaciones, las medidas de seguridad, las condiciones de seguridad y un ejemplo aplicado de estos. El objetivo de esta norma es establecer las condiciones de seguridad para que se realicen las actividades de mantenimiento en las instalaciones eléctricas, ya sea en los centros de trabajo, a fin de evitar accidentes al personal responsable de llevarlas a cabo y a personas ajenas a dichas actividades que pudieran estar expuestas ante estas actividades. Estas medidas de seguridad van para actividades básicas de mantenimiento a instalaciones eléctricas con tensiones menores a 600 volts. El campo de aplicación aplica para todos los centros de trabajo del territorio nacional, donde se realicen actividades de mantenimiento a instalaciones eléctricas, ya sean permanentes o provisionales, para que se desarrollen en las líneas eléctricas aéreas subterráneas, las líneas energizadas. Algunas normas de referencia son las de instalaciones eléctricas para su correcta utilización, el equipo de protección personal y los colores y señales de seguridad e higiene. Y estos sirven para identificación de riesgos por fluidos o conducidos en tuberías. Y para continuar con esta norma necesitamos tener en cuenta dos definiciones importantes, la cual es instalación eléctrica, que es el conjunto de dispositivos tales como conductores, transformadores, protecciones y demás accesorios destinados a generar, transmitir, distribuir eléctrica. Y también el mantenimiento de las instalaciones eléctricas, que son todas aquellas actividades relacionadas con la revisión, montaje, desmontaje, manipulación y servicios proporcionados a las instalaciones eléctricas para la conservación de sus características operativas. Y algunas de las obligaciones que los patrones tienen es prohibir que menores de 16 años y mujeres gestantes realicen actividades de mantenimiento y contar con los tipos de actividades de mantenimiento con el equipo de revisión. ¿Sí me escucha ya? Ahí sí te escuchamos, Gemma. Ay, no, creo que se trabó. No. Y algunas de las obligaciones de los trabajadores es revisar antes del inicio de las víctimas en riesgo el uso de esto. También es cumplir con los procedimientos de seguridad
seguridad ya establecidos para realizar estas actividades. Para este plan de trabajo y ante este plan de trabajo necesitamos la descripción de las actividades a desarrollar. Debe de ir el nombre del jefe y de los trabajadores, el lugar y tiempo estimado para realizar esta actividad y debe ser aprobado por el patrón o responsable de los servicios preventivos de seguridad. Y los procedimientos de seguridad para realizar estas actividades deben de indicar que toda instalación eléctrica se considere energizada hasta que se realice la aprobación de ausencia de tensión eléctrica. Se debe de comprobar de forma segura la presencia o ausencia de la tensión eléctrica en equipos o instalaciones eléctricas a revisar. Se necesita verificar antes de realizar estas actividades de mantenimiento que todo dispositivo de protección esté en condiciones de funcionamiento. Se debe de revisar el área de trabajo donde se efectúa el mantenimiento después de haber realizado los trabajos que se esté utilizando para bloquear. Las medidas de seguridad generales son que todo personal debe estar capacitado ante los trabajos de mantenimiento de las instalaciones y se debe delimitar la zona de trabajo para que estas actividades puedan realizarse de manera adecuada y siempre se debe usar el equipo de protección personal. Y bueno, estas son algunas de las medidas que se deben de tener, es tener barreras protectoras, estar resguardados en algunos equipos, cintas delimitadoras y control de acceso. Y para manipular los conductores se deben de usar guantes o herramientas aisladas y que sean diseñadas para el nivel de tensión que se va a ocupar. Se necesita proteger contra daños todos los cables, especialmente los expuestos a cargas de vehículos o equipos mecánicos pesados. Se debe de prohibir el uso de elementos metálicos, tales como flexómetros, varillas, tubos, perfiles, así como de equipos de radiocomunicación con antena. Y bueno, este es un ejemplo de una hoja para mantenimiento. En este caso se ponen cuáles son las observaciones que se realizaron en cada uno de los equipos, el valor que se registró de la tensión, la referencia, los rectificadores y en algunas ocasiones el encargado de realizar estas actividades puede poner alguna otra observación, si el equipo falló, si alguna alarma no sonó en y apellidos de la persona que realizó el mantenimiento y aquí alguna recomendación general que se necesite hacer en dado caso de que exista algún problema. Y eso sería todo. Gracias, Gemma. Escuchamos un poco cortado la presentación, pero espero que en la mayoría sí lo hayan escuchado.
Para esta actividad, Gema envió una sopa de letras que les voy a hacer llegar a la clase para que lo revisen ahí, por favor. Y bueno, tomar en cuenta que esta norma se complementa con la norma 022 para la parte de la electricidad estática que tiene que haber dentro de los centros de trabajo y todas las condiciones de seguridad que se deben de tomar en cuenta para pues llevar a cabo las actividades, ¿no? Ya les comentaba yo que una parte importante dentro de los centros de trabajo para fuegos, para incendios eléctricos, o más bien se deriva a este tipo de fuegos, ¿no? O incendios eléctricos. Entonces hay que tener mucho cuidado con la parte de la instalación, la puesta a tierra de todos los equipos, ¿sí? Para evitar este tipo de contratiempos. Gracias, Gemma. Continuamos, por favor, con Andrea y Rodrigo. Norma 010. Sí, profesora. Gracias. ¿Ya se observa la pantalla? Sí, ya se ve. Nosotros vamos a presentar la NOM 010, STPS 1999, la cual habla de las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo en donde se manejen, transporten, se procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar alguna contaminación en el medio ambiente laboral. Primero, ¿qué establece esta norma? Pues nos establece las medidas para poder prevenir los daños a la salud de nuestros trabajadores que están expuestos a las sustancias químicas contaminantes del medio ambiente laboral. Y bueno, como ya mencioné, nos establece los límites máximos permisibles de dichas exposiciones. ¿Cuál es el campo de aplicación? La presente norma pues rige en todo el territorio mexicano y aplica en todos los centros de trabajo en donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas que sean capaces de generar alguna contaminación en el medio ambiente de nuestra industria y pues pueda provocar o alterar la salud de los trabajadores. Como definiciones, pues primero tenemos a las siglas CAS, que como ya las hemos notado en las hojas de seguridad, pues son las iniciales del nombre en inglés del Servicio de Información de Sustancias Químicas de los Estados Unidos de América, el cual es Chemical Abstract Service. Y bueno, el segundo punto tenemos a la sigla CMA, la cual es la concentración medida en el ambiente laboral. Tenemos las siglas PPT, el cual es la concentración promedio ponderada en tiempo. Esto viene siendo una fórmula que se les va a explicar un poco más adelante, pero prácticamente es la sumatoria del producto de las concentraciones por el tiempo de medición de cada una de las exposiciones medidas. Y esto se divide entre la suma de los tiempos de medición durante la jornada de trabajo de la industria. También tenemos los contaminantes del medio ambiente laboral. Y bueno, esto se refiere a todas las sustancias químicas y mezclas capaces de modificar las condiciones del medio ambiente de nuestro centro de trabajo y que por sus propiedades, concentración y tiempo de exposición pueden alterar la salud de los trabajadores. Tenemos el grupo de exposición homogénea, referido a la presencia de 2 o más trabajadores, los cuales están expuestos a las mismas sustancias químicas con concentraciones similares e igual tiempo de exposición durante sus jornadas de trabajo y pues obviamente desarrollan trabajos similares. Tenemos lo que es el límite máximo permisible de exposición, el cual es la concentración de un contaminante del medio ambiente laboral que no debe superarse durante la exposición de los trabajadores en una jornada de trabajo, en cualquiera de los 3 tipos. El límite máximo permisible de exposición se expresa en miligramo por metro cúbico o en partes por millón, bajo las condiciones normales de temperatura y presión. Tenemos también lo que es el límite máximo permisible de exposición a corto tiempo. Esto es la concentración máxima del contaminante del medio ambiente laboral, a la cual los trabajadores pueden estar expuestos de manera continua durante un periodo máximo de solo 15 minutos
y dentro de este tiempo tiene que haber intervalos de al menos 1 hora de no estar expuestos a dicha sustancia. Tenemos también el límite máximo permisible de exposición pico, el cual se representa con la letra P, el cual es la concentración de un contaminante del medio ambiente laboral que no debe rebasarse en ningún momento durante toda la exposición del trabajador. Y por último tenemos el límite máximo permisible de exposición promedio ponderado en tiempo. Esta es la concentración promedio ponderada en tiempo de un contaminante del medio ambiente laboral para una jornada de 8 horas diarias de trabajador y una semana laboral de 40 horas, a la cual se puede exponer la mayoría de los trabajadores sin sufrir ningún daño a su salud. Como resumen en la norma, la podemos dividir en 3 etapas. La primera es el reconocimiento. Aquí es donde se elabora el reporte de un reconocimiento del medio ambiente laboral, el cual va a ser integrado al informe de evaluación de los contaminantes, y este establece 3 puntos. El primero establece el grado de efecto a la salud del contaminante, establece el grado de exposición potencial y el número de trabajadores expuestos. La segunda etapa es la evaluación, la cual nos va a establecer todo lo relacionado al muestreo, así como si es necesario o no corregir el límite máximo permisible de la sustancia. Y la última etapa es el control. Aquí pues se tiene todo el control médico conforme a la norma y el establecimiento de la frecuencia de las evaluaciones en las que se va a estar checando pues la sustancia. Y tenemos pues 3 consideraciones que a continuación mi compañera las va a explicar. La primera, pues primero se debe calcular la concentración de PPT y los límites máximos permitidos de exposición. La segunda, el grado de efecto a la salud y el grado de exposición potencial. Y la tercera, con ayuda del segundo punto, vamos a obtener la clasificación cualitativa del riesgo. Bueno, ya como les explicó mi compañero, nosotros consideramos 3 puntos, importantes de mencionar, el cual el primero radica en el cálculo de la concentración del promedio ponderada en tiempo, la cual recordemos que va a ser la sumatoria del producto de las concentraciones en un tiempo determinado, pues también medido. Y esto va a estar sumado, va a ser dividido entre la suma de los tiempos de medición. Entonces, la siguiente fórmula pues nos indica las variables que se tienen que tomar en cuenta, la cual CI pues va a ser la medida del contaminante que se encuentra en nuestro medio laboral durante un tiempo determinado. TI va a ser el tiempo utilizado en cada toma de muestra, siempre en la misma unidad del tiempo. PM pues es el peso molecular de la sustancia en la cual estamos expuestos, y este factor de 24.45 va a ser el volumen molar a una temperatura y presión normal. La que sigue, por favor. Para este caso, nuestra segunda consideración es el grado de efecto a la salud, el cual, prácticamente lo que nos dice en esta tabla, pues se debe de hacer una evaluación de riesgo, con la cual, en la siguiente diapositiva se va a tomar en cuenta. Es importante mencionar que se le debe dar prioridad a todos los trabajadores o al grupo de estos, y se tienen que tomar 3 criterios importantes, el cual es el grado de efecto a la salud del contaminante del medio ambiente de trabajo, el cual se está expuesto, el grado de exposición potencial y el número de trabajadores. La que sigue, por favor. Para este caso, en el grado de exposición potencial, pues como ya vimos anteriormente, se toman diferentes valores, que son rangos de los límites máximos permisibles establecidos en la norma, y a partir de estos criterios, pues nosotros podemos darle un grado y por lo tanto una descripción, los cuales va de 0 a 4, que nos puede indicar ningún tipo de exposición o algún riesgo que pueda existir, o nos puede también indicar una exposición frecuente a muy altas concentraciones. Es importante tomar en cuenta que en caso de no existir datos de evaluaciones anteriores, se debe de utilizar este criterio, todos aquellos que tienen una apóstrofe, y en caso de evaluaciones anteriores también se debe de utilizar estos criterios. Estos criterios pues se encuentran ya descritos en la norma. La que sigue, por favor. Y para el caso de la tabla 3, una vez obtenidos los grados de efectos a la salud y de exposición potencial, que son la tabla 1 y la tabla 2, se debe obtener la clasificación cualitativa del riesgo. Esto va a ser mediante el cruce de los valores señalados en esta tabla, y esto se realiza pues con la finalidad de definir las zonas prioritarias de muestreo.
Entonces, como podemos ver, la zona de riesgo va desde muy alta, que es la primera que se va a evaluar, hasta una zona inocua, que va a ser la última en evaluarse. Y para definir la prioridad entre estos dos grupos de exposición, homogénea con la misma clasificación cualitativa del riesgo, se debe dar preferencia a aquel grupo en donde existe el mayor número de trabajadores. Esto es lo principal a tomar en cuenta. La que sigue, por favor. Y bueno, esta tabla pues es una tabla que se encuentran establecidos todos los o muchos contaminantes comúnmente utilizados en la industria. Y pues estos son algunos de los ejemplos y los límites máximos permisibles a los cuales pues puede un trabajador estar expuesto dentro del medio ambiente laboral. La que sigue, por favor. Y bueno, a continuación les vamos a explicar algunos ejemplos aplicados. El primer caso es el efecto aditivo. Bueno, consideramos importante tomar este ejemplo, pues ya que generalmente en un ambiente de trabajo no únicamente nos encontramos expuestos a un solo contaminante, sino puede haber varias sustancias que pues la relación entre estos puede crear efectos pues bastante graves a nuestra salud. Entonces, en este caso, el efecto aditivo pues se refiere pues al riesgo que puede existir sobre nuestro sistema u órganos cuando se encuentran dos o más sustancias. Y en este caso, para obtener el valor o un valor cuantitativo, pues se utiliza la siguiente fórmula, la cual pues es la concentración dividido entre el límite máximo permisible de exposición y la suma de todos estos valores puede ser menor a 1. La que sigue, por favor. Y bueno, este es un pequeño ejemplo en el cual nos establece que en un ambiente de trabajo se encontró que el aire contiene 400 partes por millón de acetona, en la cual en la norma nos indica que el límite máximo permisible de esta sustancia es de 1000 partes por millón. En el aire también se encuentra 150 partes por millón de acetato de C-butilo y la norma nos establece que el límite máximo es de 200 partes por millón. Y por último, se encuentra una sustancia de 100 partes por millón de metiletilcetona y la norma nos indica que el límite máximo permisible es de 200 partes por millón. Entonces, a simple vista, pues podemos ver que realmente cada una de las sustancias no se encuentran rebasando los límites, pero es importante que se utilice esta ecuación para obtener un valor más exacto. Entonces, al aplicar esta ecuación, pues se obtiene que la suma de estos valores pues da mayor a 1. Por lo tanto, pues la mezcla rebasa los límites máximos permisibles de todas estas sustancias. Por otro lado, tenemos la evaluación de la exposición ocupacional, específicamente el cálculo de fibras. Bueno, las fibras son todas aquellas partículas sólidas que van a tener una longitud mayor a 5 micrómetros y un diámetro menor o igual a 3. Y bueno, aquí se tiene que el valor equivalente a una exposición es de 8 horas. Y se menciona que cuando el turno de trabajo es diferente a 8 horas, que es la jornada normal, la concentración media se va a multiplicar por un factor. Y este factor se obtiene al dividir la duración en horas de la jornada entre las 8 horas que se toma como unidad. Entonces, un ejemplo de esto sería tener una concentración media de 1.2 fibras sobre mililitro con una jornada de 10 horas. Y al realizar este cálculo, pues, se obtiene una concentración equivalente de 1.5 fibras sobre mililitro, en caso de que la jornada fuera de 5 horas. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Y bueno, tenemos una actividad que es Kahoot. No sé cuánto tiempo nos quede, pero pues la presentamos. Yo creo que no ha de tardar en marcarnos el tiempo. Entonces reiniciamos. Sí, yo creo que sí. Si quieres poner el acceso a Kahoot para que en lo que reiniciamos vayan tratando de entrar. Ah, ok. Y ya empezamos, ¿no? Sí. Ok. Lo que nos comparten
la clave. ¿Tienen alguna duda con respecto a esta norma? No, profesora. La norma es bastante importante. Ya entra dentro del bloque de normas de higiene o de salud, para enfocada específicamente a nuestros trabajadores. Entonces aquí pues es muy importante que conozcamos el inventario de todas nuestras sustancias y que bueno, que se tenga con las consideraciones que ya se han hablado, por ejemplo, en la norma 018, con toda la parte de su etiquetado, sus hojas de seguridad, pues el almacenamiento con respecto a la compatibilidad en el centro de trabajo. Y bueno, también que se conozcan todas las sustancias que se utilizan dentro del procedimiento, ¿no? De ya laboral. Ya nos marcó el tema. Porque pues estas afectan directamente a nuestros trabajadores, ¿sí? Y ya sus compañeros nos comentaron, si el trabajador está cierto tiempo en contacto con esas sustancias o con la mezcla de esas sustancias, pues puede ocasionar daños a la salud, ¿no? Daños a la salud que quizá, bueno, en este momento pues no tenemos algunos, ¿no? Pero, por ejemplo, con la parte de la respiración de estas fibras que nos comentaban en este último ejemplo, pueden estar ocasionando daños en el sistema tracto respiratorio de nuestro trabajador, ¿no? Si no se toman las consideraciones desde pues, la capacitación, las medidas de seguridad para el uso y manejo de la sustancia, el equipo de protección personal, el tiempo de exposición o de contacto con la sustancia, ¿sí? Son muchos los aspectos que se tienen que ver. Y en esta parte ya nos hablaron sus compañeros acerca de los límites máximos permisibles de la norma, de la concentración. También va muy de la mano con el tema de la toxicocinética y la toxicodinamia, que es específicamente cómo va a entrar al organismo, al cuerpo, y cuál va a ser pues el efecto que va a tener dentro de nuestros órganos, ¿sí? Dependiendo del tipo de sustancia que sea, de la concentración del contacto. Y también ya por ahí nos enseñaban una tablita de que traía DL50 y CL50, que básicamente pues es la dosis letal que prácticamente daña casi al 50% de la población que está en contacto con ella, ¿no? O la concentración letal del 50% de la población que está en contacto con esa sustancia. Entonces es muy importante ver estas, pues ya que se esté trabajando con el uso o el manejo de las sustancias, que se tenga muy importante las especificaciones de cada una de ellas y sobre todo el contacto que se tenga pues hacia la salud, ¿no? O el daño que puede tener hacia la salud. ¿Vale? ¿Es el código, Rodrigo? 279021. Sí, ese sí. Vale. Entonces, para que lo copien, por favor, chicos. Y reiniciamos, por favor.
¿Ya lo inició, profesora? Yo creo que sí, faltaría por ingresar 2 personas, pero con respecto a los que estamos en la sala, pero si no, ya puedes iniciar, Rodrigo. Ok.
Muy bien, chicas. Y bueno, sería todo de nuestra parte. Gracias. No olviden mandarme sus resultados, por favor. Sí. Sí, profe. Gracias, gracias. Bien, entonces se encuentra Montserrat y Eduardo. Profe, aquí estamos. Ok. Ya se puede ver. Sí, ya la vemos. Bueno, a nosotros nos tocó la NOM 011 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del 2001, que son las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo, donde se genera el ruido. El objetivo de esta norma es establecer las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genera el ruido, que por sus características, niveles y tiempos de acción sean capaces de alterar la salud de los trabajadores, los niveles máximos, los tiempos máximos permisibles de exposición por jornada de trabajo, su correlación y la implementación de un programa de conservación de la audición. Como definiciones, las más importantes que tomamos fue audiómetro, es un generador electroacústico de sonidos utilizado para determinar el umbral de audición de las personas bajo evaluación. Banda de octava es el intervalo de frecuencia del espectro acústico, donde el límite superior del intervalo es el doble del límite inferior. Calibrador acústico normalizado es un instrumento utilizado para verificar en el lugar de la medición. Decibel es una unidad de relación entre dos cantidades utilizadas en acústica y que se caracteriza por el empleo de una escala logarítmica base 10 que se expresa como También tenemos lo que es la exposición a ruido, que es la interrelación del agente físico ruido y el trabajador en el ambiente laboral. La frecuencia, que es el número de ciclos por unidad de tiempo y se va a usar en Hertz. El medidor personal de exposición a ruido normalizado, que es un instrumento que integra una función del nivel de presión acústica durante un periodo de medición establecido. Tenemos el nivel de exposición a ruido, o mejor dicho, NER, que es el nivel sonoro A promedio referido a una exposición de 8 horas. Tenemos el nivel de presión acústica, NPA, que es igual a 20 veces el logaritmo decimal de la relación entre una presión acústica instantánea y una presión acústica de referencia determinada. También el nivel sonoro A o NSA, que es el nivel de presión acústica instantánea medido con la red de ponderación A de un sonómetro normalizado. Tenemos el nivel sonoro continuo equivalente A, que es la energía media integrada a través de la red de ponderación. El ruido estable, que es aquel que se registra con variaciones a su nivel sonoro A dentro de un intervalo de 5 decibeles.
el ruido impulsivo, que es el ruido inestable que se registra durante un periodo menor a un segundo. El ruido inestable, que es el que se registra con variaciones a su nivel sonoro A, con un De mi compañera ¿Me escuchas? falló sin Ahí es vamos, ya. imposible La que sigue, por favor. Bueno, estas son las obligaciones del patrón. Es mostrar la autoridad del trabajo, la documentación presente en la norma, elaborar, contar con el reconocimiento y evaluación de las áreas de trabajo, verificar que ningún trabajador se exponga a niveles de riesgo mayores a los límites máximos permisibles, proporcionar el equipo de protección normativa, implantar, conservar y mantener actualizado el programa de conservación de la oficina, vigilar la salud de los trabajadores expuestos a ruidos e informar a los trabajadores de la Comisión de Seguridad e Higiene del Centro de Trabajo de las posibles alteraciones a la salud por la exposición a ruido. Y las obligaciones del trabajador es colaborar con los procedimientos de evaluación, observar las medidas del programa de conservación de la audición, someterse a los exámenes médicos necesarios de acuerdo al programa de conservación de la audición y utilizar el equipo de protección personal auditivo. En esta norma viene el apéndice A, que nos habla sobre los límites máximos permisibles de exposición. Ahí no se ve el... Bueno, los límites máximos permisibles de exposición al ruido, para este cálculo, el tiempo de exposición los centros de trabajo está entre las dos magnitudes de la tabla y el tiempo máximo. Nos viene los decibeles a los cuales está expuesto y las horas que se tienen que trabajar. Se les corta mucho el sonido, chicos. Y no se escucha nada. ¿Pueden repetir qué es el NER? ¿Ahí ya me escuchan? Se corta, Eduardo. Bueno, ya me escuchan. Debe de ser por el ancho de banda del internet. No sé si ya me llegué a escuchar. Sí, Ahí ya. te escuchamos. Bueno, el límite máximo permisible de exposición al ruido se calcula por medio de esta fórmula, en el cual necesitamos saber los decibeles a los cuales se van a trabajar. Nos va a dar el tiempo
máximo de exposición, en este caso. Ok, gracias. Luego el programa de conservación de la audición evalúa, se necesita la evaluación del NSA promedio o del NSSA, la determinación del NER, evaluación del NPA, bandas de octava, el tipo de protección personal auditiva, la capacitación y adiestramiento, la vigilancia de la salud, control y documentación correspondiente. Para esta norma también nos maneja un apéndice B, que es la determinación del nivel de exposición a ruido. La siguiente, por favor. Y aquí nos van a manejar a grandes rasgos 3 cosas, que va a ser la instrumentación y accesorios. Estos deben ser unos sonómetros, clase 1 o 2, un sonómetro integrador y un medidor de personal de exposición a ruido de clase 1 o 2, conocimiento, que van a ser los planos de distribución de las áreas en donde haya ruido, la descripción del proceso de fabricación, la descripción de los puestos de trabajo expuestos al ruido, el programa de mantenimientos y el número de trabajadores. Y por último, tenemos las condiciones de evaluación. Estas deben realizarse como mínimo durante la jornada laboral, que va a ser de 8 horas y ellas con No se puedes escucha. usar la pantalla contra el micrófono desde el siguiente. ¿Y ahora sí me escuchan? Sí, es que se escuchaba muy cortado. Ok, bueno, la siguiente. Y aquí tenemos unas imágenes de lo que le acabo de mencionar. Tenemos el sonómetro de clase 1 y el de clase 2. Lo único que cambiaría sería como el modelo. Tenemos el medidor personal, que como pueden ver, pues es el que cargan pues a todos lados. Y tenemos un sonómetro integrador. ¿Qué sigue, por favor? Para la calibración de estos instrumentos, lo que se debe de hacer es, por ejemplo, lo que es en el laboratorio, se debe de verificar periódicamente y estos debes de contar con un documento que avale dicha calibración. Esto debe de ser de acuerdo a los procedimientos establecidos a la Ley Federal sobre la metrología y normalización. La que sigue, por favor. Para la calibración de campo, este se debe calibrar por medio de un calibrador acústico, como lo vemos en la imagen, y de acuerdo a lo que indica el fabricante. Se debe de anotar en una hoja de registro y se deben de anular los resultados en caso de que tenga una diferencia de 1 decibel o más. La que sigue, por favor. La ubicación de los puntos de medición en función de las necesidades y de sus características físicas y artísticas de cada local se debe de efectuarse seleccionando el método conforme. Por ejemplo, si el ruido es estable, se puede usar el gradiente de presión sonora, la prioridad de áreas de evaluación, puestos fijos de trabajo. Si es inestable, solamente se puede usar el de prioridad de áreas de evaluación, puestos fijos de trabajo. Si es un ruido impulsivo, se puede usar el prioridad de áreas de evaluación y puesto fijo de trabajo. El método de gradiente de presión sonora es el
Bueno, su metodología es, el punto inicial se debe fijarse en el centro de la zona evaluada y registrar el NSA máximo. Luego se va a desplazar el sonómetro en una trayectoria determinada hasta encontrar un NSA que difiera en más o menos 3 decibeles, marcando este punto y se repite por toda la trayectoria atrás. Y luego se vuelve a hacer, pero de forma transversal. Por último, la distancia entre los dos puntos no debe ser mayor a 12. El método de prioridad de áreas de evaluación. Se tiene que determinar las zonas de evaluación. Luego, las zonas con NSA superior o igual a 80 decibeles deben de dividirse en áreas, guiándose por los ejes de las columnas del plano, cuidando que no sean superiores a 6 metros. Luego se tiene que identificar áreas en las que existan trabajadores, a los que se le denominará áreas de evaluación. Luego, los puntos de medición en las áreas de evaluación deben ubicarse en las zonas de mayor densidad de trabajadores. El método de puesto fijo de trabajo. Para evaluar el ruido en puesto fijo de trabajo, el punto de medición debe ubicarse en el lugar que habitualmente ocupa el trabajador o lo más cercano a él. La altura del micrófono debe ser de 1.45 más o menos 10 metros. Bueno, 0. Y la orientación debe ser aquella posición donde registre el mayor NSA. El método para evaluar el ruido estable. Este método es aplicable cuando se ha determinado en el reconocimiento sensorial que el ruido es estable durante una jornada de trabajo. Debe efectuarse durante 3 periodos de observación, siempre y cuando las características del proceso no cambien durante la jornada de trabajo. Las características de evaluación es que cada periodo de observación tiene una duración de 5 minutos como máximo y 50 lecturas como mínimo. Durante un periodo de evaluación, un periodo de observación debe registrarse el NSA cada 5 segundos. En cada punto de medición, los periodos de observación deben repetirse aproximadamente cada hora. Luego, con estos datos, se tiene que llenar el registro de los niveles sonoros. Y la del lado izquierdo, es el registro de todos los puntos de medición durante el tiempo que dure un periodo de observación. Y la del lado derecho, una vez concluida la evaluación de la jornada de trabajo, la información de cada punto de medición por periodo debe ordenarse y graficarse en esta hoja de registro. Luego, para calcularse el NSA promedio del punto de medición, usamos esta fórmula, que es la de 10 logaritmo 1 sobre 6. Para determinar el NER, usamos esta fórmula, donde TI es el tiempo de exposición en el punto de medición, T es el total de exposición. La evaluación por el medio de sonómetro integrado. Este método es aplicable cuando se ha determinado del reconocimiento inicial que el ruido es estable durante toda la jornada de trabajo. Debe efectuarlo durante 2 periodos de observación, siempre y cuando las características del proceso no cambien durante la jornada de trabajo. Las características de esta evaluación es que cada periodo tiene una duración de 10 minutos, de 5 minutos y necesitas tener 10 lecturas. Durante un periodo de observación deben registrarse los cada 20 segundos y en cada punto de medición los periodos de observación deben repetirse aproximadamente cada 2 horas. Para el registro de los NSC de todos los puntos se utiliza esta hoja.
Para calcularse el índice promedio, se utiliza esta fórmula, al igual que para determinar el NER. Para el método para evaluar el ruido inestable, este se aplica cuando el determinado del reconocimiento inicial pues es el ruido y este es inestable durante toda la jornada de trabajo. Este debe efectuarse en 5 periodos de observación. Sus características es que cada periodo de observación tiene una duración de 5 minutos como máximo y se deben de registrar 50 lecturas como mínimo. Durante un periodo de observación debe registrarse el NSA cada 5 segundos como máximo. En cada punto de medición, los periodos de observación deben repetirse aproximadamente cada hora. También en este método necesitamos el registro de los niveles sonoros A. Como ya lo habían mencionado, tenemos lo que es el punto de medición durante el tiempo que dura el periodo de observación, como se muestra en la parte izquierda, y también lo que va a ser una vez concluida la evaluación, como se muestra en la parte derecha. La que sigue, por favor. También se debe de calcular lo que es el NSCE con el promedio del punto de medición, como se ve en la fórmula, y también lo que es el NER, también como se ve en la fórmula. La siguiente, por favor. Tenemos también lo que es la evaluación por medio del sonoro-indicador, y este método es aplicable cuando el reconocimiento sensorial se ha determinado que el ruido es inestable durante toda la jornada de trabajo. Este debe de hacerse por 3 periodos de observación, y estos deben de durar 5 minutos con 10 lecturas. Para lo que es el NSCE, debe ser cada 30 segundos, y lo que son los periodos de observación debe ser cada 2 horas. La siguiente, por favor. También tener la siguiente hoja, que son los puntos que se utilizan del registro. La que sigue. Y también pues tenemos que calcular lo que son las NSCE con la siguiente fórmula y los NER. Para el método para evaluar ruido impulsivo por medio de sonómetro integrado, este método es aplicable cuando se ha determinado el reconocimiento sensorial que el ruido es impulsivo durante toda la jornada de trabajo. Solo debe efectuarse un periodo de observación. Las características de evaluación: el periodo de observación debe tener una duración de 10 minutos con 45 lecturas. Durante un periodo de observación debe registrarse el NSCE cada 20 segundos y debe usarse la respuesta dinámica e impulso en el sonómetro. Esta es la hoja de registros de los NSCE. Y esta es la fórmula para determinar el NSCE promedio, de medición, el NER. Luego, el método de evaluación personal: el micrófono debe colocarse a la mitad del hombro. El medidor personal de exposición al ruido debe ajustarse al nivel sonoro criterio de 90 decibeles para la jornada laboral de 8 horas. Las características de la evaluación es informar del objeto de estudio al trabajador, registrar la hora inicial. El trabajador debe portar el medidor personal durante una jornada mínimo de 5 horas y al concluir el tiempo de medición se detiene el medidor y se registra la hora final. Para dicha evaluación
Este es la hoja del registro personal, bueno, para la evaluación personal, y la forma de determinar el mes. Luego es el apéndice C, que es la terminación del NPA, bandas de octava. Para este necesitamos la instrumentación y accesorios, un sonómetro de clase 1 o 2, un sonómetro integrador de clase 1 o 2 y otros analizadores de frecuencia. De reconocimiento se debe de identificar las áreas con el índice A mayor o igual a 80 decibeles, la descripción del área, la descripción de la ubicación y características relevantes. Las condiciones de evaluación de los NPA será en función de las condiciones normales de operación. La evaluación debe realizarse como mínimo durante una jornada laboral de 8 horas. Si la evaluación dura más de una jornada laboral de 8 horas, se deben conservar las características normales de operación. Se debe de usar pantalla contra vientos en el micrófono del instrumento de reinicio. La calibración de la instrumentación, de igual forma, debe ser calibrado en un laboratorio acreditado por parte de la Ley Federal de Metrología y Normalización. La calibración de campo se debe de calibrar la instrumentación por medio del calibrador acústico al inicio y al final de la jornada de medición, de acuerdo a lo indicado en el manual del fabricante. Los valores de calibración deberán anotarse en la hoja de registro correspondiente. Si se encuentra una diferencia de 1 decibel o más entre la calibración inicial y la final, se debe de anular los resultados de las mediciones de esta forma. Las condiciones para la evaluación de los NPA, una jornada laboral será en función de las condiciones normales de operación. La evaluación debe realizarse como mínimo durante una jornada laboral de 8 horas. Si la evaluación dura más de una jornada laboral de 8 horas, se deben de considerar las características normales. Se debe de usar una pantalla contra viento en el micrófono. Para lo que es la evaluación por medio de sonómetro y filtro de bandas de octava, vamos a tener lo que son periodos de observación. Estos deben de ser por 2 periodos y en cada observación se deben registrar los valores de NSA instantáneo, del NPA total y del NPA. Lo que son las características de su evaluación deben de registrarse 5 lecturas por banda, cada 5 segundos como máximo. En cada punto de medición, los periodos de observación deben repetirse aproximadamente cada hora y el valor del NPA debe de ser el observado inmediatamente. Para el registro de los NPA deben de utilizar hojas de registro. Ahorita se las vamos. Y una vez concluida la evaluación, se deben de registrar en las siguientes imágenes. La que sigue, por favor. Bueno, la primera hoja va a ser los registros establecidos durante todo el tiempo y la última pues va a ser ya la segunda imagen va a ser lo que se registró a lo largo de la jornada. La siguiente, por favor. Y en esta fórmula pues es lo que son los NPA promedio por cada banda de octava en cada punto de medición. La evaluación por medio de sonómetros integrados y filtros de banda de octava. Los periodos de observación se deben de efectuar en un periodo siempre y cuando las características del proceso no cambien durante la jornada de trabajo, durante el cual se debe de registrar los valores del NSA instantáneo,
del NPA total y del NPA. Las características de evaluación: en cada banda de octava, el sonómetro integrador debe de registrar los NPA instantáneos en forma continua durante 1 minuto. El valor del NPA equivalente del periodo de observación evaluado por cada banda de octava y el registro de los NPA. Los NPA equivalentes por banda de octava del periodo de observación de cada punto de medición deben registrarse, ordenarse y aplicarse en la hoja de registro establecida. Para la determinación del NPA promedio por cada banda de octava del punto de medición, este método debe usarse para la evaluación del NPA de ruido inestable. Los periodos de observación se deben efectuar 2 periodos de observación. En cada periodo de observación se debe de registrar los valores del NSA instantáneo, del NPA y del NPA. Las características de evaluación es: en cada banda de octava, el sonómetro integrador debe registrarse los NPA instantáneos en forma continua durante 1 minuto. En cada punto de medición, los periodos de observación deben de realizarse aproximadamente cada hora, y el valor del NPA equivalente del periodo de observación evaluado cada banda de octava debe ser mostrado por el sonómetro integrador, y los registros del NPA equivalentes por banda de octava del periodo de observación de cada punto de medición deben registrarse, ordenarse y graficarse en la hoja de registro. Esta es la fórmula para sacar el NPA promedio por cada banda de octava del punto de medición. Me parece que ya se va a acabar el tiempo. Si estamos a menos de 1 minuto, se va a cortar. Ya empiezo. Bueno, ¿continúo? Sí, adelante.
Bueno, por último es el apéndice D, que es la selección del equipo de protección personal auditiva. Este apéndice necesitamos el cálculo del factor de reducción R, cual pues con los valores del NR que obtuvimos, podemos usar esta fórmula. Y el modelo de medición del ruido de los decibeles. Este es cuando se usa un equipo de protección personal auditiva. El factor de reducción se calcula con la siguiente fórmula. Y el NRR es el factor de nivel de reducción de ruido establecido por el fabricante del equipo de protección personal. Como ejemplo tenemos de una escuela, la siguiente por favor. Se realiza en un taller de diseño y desarrollo de prototipos. Se ocupa varios equipos para lo que es la carrera de ingeniería industrial. Se tiene lo que es el plano del taller. La siguiente, por favor. Y bueno, como nos marcaba la norma, se supone que tenemos que localizar lo que es la maquinaria y el equipo utilizado que se ocupe mucho ruido. En el caso de este taller, pues aquí están los elementos que ocasionan mucho ruido. La siguiente, por favor. Después tenemos que identificar dónde se realizan las actividades, como se muestra en la imagen, que era el plano y ahora lo tenemos con todos los equipos que se utilizan. La siguiente, por favor. Ahora lo que se va a hacer una aplicación de un método de prueba para la verificación del ambiente auditivo. Primero tenemos que reconocer lo que va a ser, en la primera parte va a ser identificar las áreas y fuentes emisoras. Durante el recorrido de un sonómetro para reconocer lo que son las NSA instantáneas. En este caso se registraron ruidos mayores a 85 decibeles y fueron lo que son las áreas de corte y taladro de metales. Aquí sigue, por favor. Después se van a identificar los trabajadores que se expongan a este ruido. En este caso, entre alumnos y profesores, son 23 personas. En este taller normalmente se ocupa de 1 a 4 horas. Después tenemos que seleccionar el método que se va a efectuar para la evaluación. En este caso, escogieron evaluar el ruido estable. Y después tenemos que determinar la instrumentación para poder realizar este método. En este caso se utilizó un sonómetro para las actividades realizadas. La que sigue, por favor. Para la evaluación, pues vamos a emplear lo que son los métodos y los instrumentos de medición, determinar los NR y tenemos que utilizar la documentación, como ya hemos mencionado, de acuerdo a lo que es el apéndice B. Y bueno, cuando las exposiciones a ruido igualen o excedan el NER de 80 decibeles, el reconocimiento y la evaluación se repetirá. La que sigue, por favor. Bueno, aquí es un ejemplo de cómo se debe llenar las hojas. Tenemos lo que es el registro a nivel sonoro A, para lo que es la cortadora parametal. Pues podemos ver que está la institución, el departamento, el observador, el lugar, la fecha, la hora inicial y la hora final. Como se mencionó en la norma, la mínima son de 50 lecturas. Se tienen los periodos y pues los niveles son los que registró el instrumental. La que sigue, por favor. También tenemos lo que es para la sierra de madera, que estos fueron los 2 equipos que pues rebasaron de los 85 decibeles. La que sigue, por favor.
Y tenemos lo que son diagnósticos y resultados, lo que son para las evaluaciones aplicadas, que fue lo que registró pues todos los instrumentos y de acuerdo a lo de la norma. Tenemos que para el NSA tenemos un resultado de 116.9 decibeles, que es para el corte de madera, y 116.4 decibeles para lo que es el corte de metal. Este trabajo se considera que es de 2 horas promedio. Para lo que son las NER, se registró una cantidad de 116.7 decibeles. Y esto pues significa que es a lo que están expuestos los usuarios cuando realizan estas actividades. Lo que es el tiempo máximo permisible, tenemos 116.7 decibeles. Y bueno, pues es el tiempo al que debe estar expuesto todo aquel usuario que realiza actividades de corte de metal y o madera, que es de 0.02 horas o 1.2 minutos como máximo. La que siga, por favor. Y bueno, para finalizar, tenemos que tener las medidas de control, que debe ser dentro de lo permisible. Por ejemplo, tenemos primero que se deben efectuar valores de mantenimiento preventivo y correctivo a las fuentes generadoras de ruido. Tenemos una sustitución o modificación de los equipos, modificar los componentes de frecuencia con mayor posibilidad de daño a la salud de los trabajadores, una distribución planificada y adecuada del equipo en la planta, el acondicionamiento acústico de las superficies interiores de los recintos, instalación de cabinas envolventes o barreras totales o parciales, y tratamiento de las trayectorias de propagación al ruido y de las vibraciones. La que sigue, por favor. También es necesario ocupar un equipo de protección de personal auditiva que debe ser acorde a los niveles de exposición al ruido. Como lo mencionaron los compañeros pasados, de acuerdo a la NOM 026, se debe de tener lo que es pues esta advertencia y que es el uso obligatorio del protector auditivo. Y pues ya, sería todo de nuestra parte. Gracias, chicos. Como verán, esta norma es bastante extensa y pues, sus compañeros nos presentaron todos los apéndices que contiene la norma. Sobre todo esta norma se aplica para determinar los decibeles a los que están expuestos los trabajadores, pero también sobre todo para elegir el equipo de protección personal que se le debe de proporcionar a los trabajadores dentro del puesto de trabajo. Bueno, para poder realizar las actividades del puesto de trabajo, ya que difícilmente se va a poder llegar a disminuir o a eliminar el ruido que se genera por, en este caso, por ejemplo, la maquinaria, de acuerdo o por más mantenimiento que se le da a la maquinaria o condiciones de estabilidad de la maquinaria, pues en sí la función que tiene esta maquinaria, bueno, pues genera cierto ruido. Entonces, lo que se busca es disminuir el ruido, o más bien, elegir el equipo de protección correcto, el personal correcto, para poder atenuar en lo más posible el ruido hacia el trabajador. Y claro, también, pues, definir los tiempos que va a estar haciendo determinadas actividades y como la rotación que debe de tener el personal en las actividades que realiza, específicamente en estas que se están generando ruido. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Tienen actividad, chicos? Sí, una sopa de letras. ¿La mandan entonces para poderla publicar? Sí. Vale, muchas gracias. No olviden enviar el día de hoy su actividad, por favor. Y bueno, pues nos estamos viendo el próximo lunes. Ya espero yo que pasen la mayoría